vamos a arrancar este espacio informativo con nuestro segmento de entrevistas, porque durante esta jornada el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución que declara al 1 de junio de cada año como el Día de la Niñez. Esta iniciativa fue presentada por la asambleísta Marisol Peñafiel, quien preside el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Precisamente nos acompaña ya la asambleísta Marisol Peñafiel, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida en pocos minutos más. Ya la tenemos allí. Asambleísta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Belki. Un saludo cordial a usted y a los televidentes. Hemos visto que durante esta jornada asambleísta, por unanimidad, se ha aprobado este proyecto de resolución. ¿Dónde surge esta iniciativa? ¿A propósito de qué? Siendo que muchos ya tradicionalmente en el país hemos considerado el 1 de junio como el Día del Niño. Bueno, surge de la necesidad de cambiar esos patrones culturales discriminatorios cuando hablan solamente del niño, cuando la niñez, es decir, las niñas y los niños son los que son sujetos de protección a través de la política pública, y en el marco, sí, de hecho, que el Estado ecuatoriano también ha celebrado el 1 de junio como el Día del Niño, luego de que en 1924, después de la Guerra Mundial, se insta a los estados para garantizar los derechos de los niños. En ese marco surge esta propuesta, una propuesta que va acorde con el texto constitucional que rige en el país y que fue aprobado mayoritariamente por los habitantes del territorio ecuatoriano, y digo en el marco de ver la perspectiva de género y generacional. Por eso la necesidad de esta denominación, que no es semántica, es un cambio profundo, pero además también para evaluar cuánto hemos avanzado en esta década. La política pública de inversión en niñez ha sido una prioridad y política de Estado del Gobierno Nacional, pero ha sido prioridad de la Asamblea Nacional. Solo por darle un dato, Belkin, del 2009 hasta la fecha hemos aprobado alrededor de 107 normativas. De esas 107 normativas, 57 tienen que ver con un eje de transversalización de derechos de niñez, es decir, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Eso da cuenta de tener leyes ya no que dan respuesta desde la necesidad del adulto, sino desde la necesidad y de la demanda de derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los grupos de atención prioritaria. Y ya vamos a profundizar precisamente en estos avances, asambleísta Peñafiel. No obstante, no quiero quedarme con una duda que me queda pendiente, y esta pregunta se la formuló mi compañero Ricardo Bravo en horas previas. La Asamblea Nacional también había declarado ya con anterioridad o había aprobado un proyecto de resolución que declara al Día de la Niña. ¿Cuánto dista o dónde radica la diferencia con esto que se acaba de aprobar el día de hoy? Sí, la política es integral. La demanda que acabamos de aprobar el día de hoy desde la ciudadanía es que esto sea un tema estructural y sea un tema integral. Por eso queda instituido el 1 de junio como el Día de la Niñez, que no se contrapone con la decisión que ya tomó la Asamblea Nacional frente a una decisión de la Organización de Naciones Unidas por iniciativa de organismos internacionales de ponerle mayor prioridad en el tema y la situación de las niñas, porque todavía las niñas siguen siendo y estando en estado de mayor vulnerabilidad que los niños. En ese marco, esto no se contrapone, tiene un énfasis especial. Además, la declaratoria establece un tema de seguimiento y observancia con prioridad de la transversalización frente a la garantía de derechos, con énfasis en niñez, sobre temas específicos como la trata de personas, como el tema del abuso sexual, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, esta declaratoria del 1 de junio, insisto, es un tema integral, es un tema que abarca toda la política pública, toda la política legislativa para este segmento de la población, de conformidad como lo dispone el artículo 45 de la Constitución de la República. Grupos de atención prioritaria. Ahora bien, asambleísta, sobre estos logros y avances que usted destacaba, sobre todo en materia legislativa, todas aquellas leyes que han sido aprobadas con este enfoque o esta visión muy particular en cuanto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en cuanto a política pública en general, también hemos visto avances respecto en cuanto, por ejemplo, a la erradicación del trabajo infantil, en cuanto a los niveles de educación y demás. ¿Qué podemos destacar de aquello?
Bueno, primero decirle que el debate de las normativas en la Asamblea Nacional, una vez que se aprueban, tienen que ser instrumentalizadas, aplicadas en territorio por parte de diferentes instancias y mayoritariamente del Estado central. En ese marco, haber aprobado, por ejemplo, una ley de educación que tiene un principio fundamental, el principio de la gratuidad y la universalización de la educación. Cuando aprobamos la ley de educación intercultural, ese era el objetivo fundamental, cambiar ese paradigma del tema de la educación bajo un principio de obligatoriedad del Estado para asignación de recursos, bajo un principio de obligatoriedad del Estado para garantizar espacios que sean debidamente adecuados y además también dotar, además de la infraestructura, del personal y el recurso humano debidamente tecnificado, capacitado, pero también debidamente y dignamente pagado. Eso nos permite ejecutar a través de ¿cuál? De una política de Estado que adopte el gobierno, no como un tema de gobierno de turno, sino como obligación del Estado ecuatoriano. En ese marco, la proforma presupuestaria que igual aprobamos en la Asamblea Nacional tiene un énfasis de los 29.000 millones de dólares que aprobamos en este último periodo, tiene un énfasis ¿para qué? Para la inversión en el área social. La mayor inversión está en niñez, en primera infancia, por ejemplo, tenemos alrededor de 300.000 niños que están asistiendo a los programas institucionales del Ministerio de Inclusión Social, niños de 0 a 3 años en etapa inicial, luego de 0 a 5 años y luego ya cubriendo el tema de necesidad y demanda del sistema educativo. Igualmente en el tema de salud, creo que los avances sustanciales que tenemos en el tema de salud es fundamental, disminuir la muerte materno-infantil. Los niños ya no mueren porque no existen las vacunas para enfermedades prevenibles y previsibles como la tifoidea, las enfermedades gastrointestinales, aunque en este tema hay que profundizar más en el otro sector que también hay una deuda y un reto y que fue producto de la discusión ahora mismo que tuvimos en la Asamblea Nacional, que es sobre el tema de la desnutrición infantil, porque no es solo tarea del gobierno central, significa el trabajo y el complemento con los gobiernos locales, como los gobiernos locales, cumpliendo lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, priorizan en sus planes de trabajo, en sus planes de ordenamiento territorial, la inversión para niñez, la inversión para adolescencia, la inversión para mujeres, pero sobre todo en el tema de saneamiento ambiental, por ejemplo, como el tema de la cobertura de agua potable, como el tema de cobertura de la dotación de alcantarillado en los sectores, también se prioriza pensando en la primera infancia, pensando en esa inversión. Ahora bien, asambleísta, y un poco para finalizar, a propósito de esto que usted ha mencionado, todos estos avances y todas aquellas políticas que se han implementado, de aquí en más, ¿qué es lo que todavía queda como tarea pendiente, en lo cual deberán concentrarse los esfuerzos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, creo que una de las tareas pendientes y que demanda que el Ejecutivo, el Legislativo, los diferentes actores y tomadores de decisiones de la política pública lo trabajemos conjuntamente con la sociedad, es cómo combatimos la desnutrición infantil, y eso significa cambiar patrones de conducta, patrones culturales, desde el hogar, desde la familia, es decir, la alimentación basada en alimentos sanos. Seguimos mandando en nuestras loncheras a nuestros niños alimentación chatarra o priorizamos una alimentación sana en nutrientes. ¿Todavía vemos índices que preocupan al respecto en nuestro país? Por supuesto que sí, es un alto índice, esa es nuestra preocupación, lo ha manifestado también el Ejecutivo en su rendición de cuentas y creo que ese es el gran reto, cómo la Asamblea abona en este gran reto que nos han demandado los niños y las niñas el día de hoy, y por eso la resolución de mirar cuánto hemos avanzado, qué nos hace falta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que uno de los grandes retos a través de la legislatura es cómo implementamos el sistema de protección de derechos. Esa es una normativa que instrumentaliza la Ley de Consejos para la Igualdad que aprobamos en esta Asamblea Nacional, pero que además ancla el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, es decir, desde las juntas parroquiales, las alcaldías, las prefecturas y el gobierno central, en la línea de lo que dice la Constitución de la
República, de un Estado planificador, y necesitamos que esto se articule, que empecemos a tener una inversión con esa mirada para erradicar temas como los problemas que ahora mismo planteamos, como es el tema de la desnutrición. Creo que otro de los retos fundamentales también está en, si bien es cierto hoy el tema de la matrícula en cuanto al acceso a la educación, es decir, la escolarización de la matrícula, sobre todo en los sectores urbanos, llega y sobrepasa el 96.5%, hay que mirar qué pasa en cambio en el sector rural y si una vez que inicia e ingresa al sistema educativo, la niña o el niño termina todo el ciclo de formación hasta llegar a la educación superior. Creo que ese es el gran reto en cuanto a educación, en el tema también creo de la calidad de la educación. La calidad de la educación demanda también saber en qué niveles estamos. Sí, por cierto que los datos son alentadores, pero creo que hay que ir mejorando también en aquello. Uno de los temas fundamentales que fue parte del debate y que ahora ya es parte de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es cómo la evaluación y el seguimiento de la proforma presupuestaria, de la proforma y del presupuesto y la inversión cuatrianual se establece y se institucionaliza, porque no solamente la proforma significan números, sino cómo cualificamos la inversión pública y cómo garantizamos el cumplimiento de esa inversión. Y al respecto usted había formulado, si no me equivoco, una propuesta en cuanto al tratamiento de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, precisamente para que desde la Asamblea Nacional una comisión o al menos una unidad haga este seguimiento de cómo se va ejecutando la proforma presupuestaria. Sí, en efecto, la Comisión de Participación Ciudadana ya ha debatido sobre este tema. Coincide en la necesidad de la implementación de esta unidad de evaluación de presupuesto, porque ¿cómo garantizamos la eficacia de que las leyes se apliquen? Teniendo recursos para hacer efectivas esas leyes. Cuando decimos principio de universalización de salud y educación, si no hay dinero, si el gobierno no asigna en su partida presupuestaria como política de Estado para garantizar la universalización de la salud, la universalización de la educación, obviamente no vamos a poder ejecutar ni lo que aprobamos en la ley, ni tampoco el Estado va a poder cumplir el mandato de lo que dice la Constitución de la República cuando habla de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, y por lo tanto para eso era necesario ver cómo cualificamos la inversión pública, cómo Correcto. Cualificamos la inversión y además que los ministerios tengan indicadores de desglose de la inversión pública desde la perspectiva generacional y de género. Correcto, asambleísta, y estaremos atentos precisamente a todos estos temas que quedan todavía sobre la mesa de discusión. Gracias por su presencia, por haber estado con nosotros. A ustedes por esta posibilidad. La asambleísta Marisol Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Alianza País en representación de la provincia de Imbabura y también presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a propósito de lo aprobado durante esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta resolución que declara el 1 de junio de cada año como el Día de la Niñez, y también a vísperas de conmemorarse precisamente esta fecha que tradicionalmente se la ha celebrado como el Día del Niño. Esto cambia a partir de hoy con este proyecto de resolución o con esta resolución que ya fue aprobada por el Pleno del Parlamento.